Soy Romina de Luca y esto es Saquen una hoja, hoy mirar hacia adelante. Gustavo, oyentes. Bueno, en esta última semana de la radio Ha Vivido Equivocada, nuestra despedida. Me gustaría recuperar un poco lo que estuvimos conversando en la columna anterior, pero también hacer un balance y agradecer. Porque la construcción del futuro exige precisamente esa unión de pasado para aprender de él, presente donde se parta del diagnóstico, la acción y el movimiento para construir el futuro. Precisamente mirar hacia adelante y no delante, porque como dice la Real Academia Española, la primera expresión enfatiza la noción de movimiento que en definitiva es lo que nos interpela. Bueno, lo primero que quiero destacar, y van a entender hacia el final por qué, es que desde fines de mayo de 2020 a esta parte sacamos 38 veces una hoja. Sí, tuvimos 38 encuentros para pensar los problemas de la educación. Y lo destaco porque no es tan convencional que la educación sea tema de una columna estable a nivel radial. El título que le pusimos, allá lejos, a este microespacio, Saquen una hoja, precisamente jugaba con eso, con la idea tradicional que todos tenemos instalada en nuestras cabezas para interpelar al oyente. Entonces, conviene preguntarse qué fue lo que hicimos, o mejor dicho, lo que intentamos. Sin lugar a dudas, una buena parte de nuestros encuentros estuvieron destinados a analizar la pandemia, o mejor dicho, el impacto de la pandemia sobre la educación de millones, los directamente involucrados, estudiantes y docentes y también sus familias. Al margen de lo que pensemos de la pandemia, quiero destacar dos cosas. En primer lugar, y habla de quienes hicieron este programa 9 años, mucho antes de que llegara este espacio, la total libertad con la que nos y me dejaron hablar. Sí, odiosamente suena a frase hecha, pero lo destaco porque sabemos que tenemos miradas encontradas sobre este punto y eso no importó. La crítica y el debate para entender cómo son las cosas fue entonces eso que recibieron los oyentes y no es poco. Pero más importante, me parece, usamos el espacio para problematizar la crisis que estábamos viviendo. Y eso es lo que debería rescatar el oyente del otro lado. Precisamente esa búsqueda compartida que nos interpela en una acción común. Así, nos ocupamos de la educación a distancia, de los protocolos, de qué ocurría a nivel nacional, de las campañas de vacunación, de la subida de casos, de la demagogia del personal político a la hora de gestionar la pandemia, de las necesidades de la burguesía como estructuradoras de sus políticas, del lugar de la educación de las mujeres en la pandemia, entre otros. Pero también hablamos de la escuela prepandemia, del salario docente, del sentido que la escuela tiene para la burguesía en el debate sobre adoctrinamiento, de la construcción política y social del ser docente, de la educación de adultos y sus recientes, o no tanto, transformaciones de esta modalidad, de la ley de educación ambiental. Hablamos de efemérides, de los programas de terminalidad y certificación educativa express, de cómo se expresaban las necesidades de calificación para determinados nichos de trabajadores, siempre pensando, ¿no?, en la gestión burguesa de la escuela. Esto a nivel curricular. Hablamos de la educación sexual en la escuela, del presupuesto educativo, entre otros. Intentamos, aunque no siempre lo logramos, terminar con una idea que nos aproxime a cómo salir de este cuadro. Como les decía 2 martes atrás, intentamos dar cuenta de que para entender todo esto hay que embarcarse en el análisis histórico y situado. No hablamos de cualquier escuela porque ella no existe en abstracto, sino en el marco de una sociedad específica, la Argentina, y de unas relaciones que la estructuran, también particulares, las capitalistas. Entonces, como les dije alguna vez, el ejercicio que hicimos implicaba pensar esa escuela y a todos los que la protagonizan como sujetos políticos. Lo hemos dicho muchas veces, la escuela cumple una función privilegiada en la construcción de hegemonía social, es decir, nos proporciona los lentes a través de los cuales miramos el mundo.
En general, la lucha sindical cotidiana o la forma en la que se encara la educación nos hace perder de vista este proceso. Quienes estamos en la escuela, si no somos conscientes de este punto de partida, seremos agentes pasivos del orden. Pero cuando pasamos la alambrada, entonces nos volvemos conscientes del contenido de eso que hacemos todos los días en las aulas y tal vez nos comprometamos a luchar por una educación que responda a nuestros intereses de clase. Cuando entendemos que la degradación educativa guarda relación con ese capitalismo argentino, ese que se degrada con mayor velocidad que otros y que, si queremos salir del pantano, hay que atacar la raíz del problema, implica que vamos a ponernos en movimiento. En definitiva, la lucha por una educación no degradada ni degradante como la actual es la lucha por una sociedad mejor, por una sociedad distinta, es la lucha por el socialismo. Antes de irme, no quiero dejar de señalar que precisamente una de las labores sindicales que compromete a mis compañeras y compañeros de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro en el seno de Razón y Revolución es esa, la lucha ideológica y política. Fabián, el viernes en su columna, decía que la labor de cualquier partido es la educación, porque la conciencia no brota espontáneamente. Por eso, nosotros tenemos que tener y construir la capacidad de explicar qué es lo que queremos. No vamos a convencer a nadie de construir un nuevo mundo si no les decimos de qué se trata, aunque sea describir ese futuro someramente. No vamos a triunfar solo con el combustible del rechazo al estado de cosas existentes. No es cierto que cada crisis económica hace avanzar la conciencia de la clase obrera en una dirección superadora. La burguesía nos educa para la aceptación y el orden. Educa nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras conductas, nuestros valores. Para nosotros y nosotras, a esa maquinaria hay que oponerle otra. Para que educar, en un sentido revolucionario, implique dejar de lado una postura reactiva, debemos tener un programa. Como dijimos el martes anterior, tenemos que construir todo. En algunos casos será parte de tomar algunas medidas básicas, mencionamos algunas la vez anterior, pero hoy más que nunca, para salir del pantano, en alguna medida, tenemos que poner en marcha un boceto imaginario del futuro. Lo colectivo, la abolición de los géneros, nuevas formas de familia, la libertad, el trabajo común, estarán en nuestro horizonte, en el de la nueva escuela. Cuando sea predominante lo colectivo, no se borrará la voluntad, el deseo, la elección personal, sino que precisamente serán posibles. Lo cierto es que hoy ninguno de esos atributos existen como tales porque vivimos en el reino de la coacción. Que el 2022 nos encuentre batallando por la paritaria de contenidos que se hagan carne junto a la pelea de lo cotidiano, salario, infraestructura, recursos, etc. Si ayudamos a construir eso, en este espacio no vivimos tan equivocados en esta sección radial. Gustavo, Nahuel, los vamos a extrañar. Oyentes, los invito a seguirnos en las páginas de Razón y Revolución y de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro para construir juntos ese boceto hacia el que marchar y ver cómo sigue la cosa. Porque solo así vamos a dejar de lado el desencanto, pero para eso hay que ponerse en movimiento y mirar hacia adelante. Ustedes escucharon esta voz, pero detrás hay cientos de personas, porque lo que se dijo acá forma parte de una construcción colectiva de más de 20 años. Así que a todas ellas y ellos mi agradecimiento. Un abrazo gigante para todos los que hacen la radio Vivido Equivocada. Aprendimos mucho en este tiempo. Me voy mejor que cuando llegué, así que me animo, ahora que me digan, profesora De Luca, usted también saque una hoja. Amigos, hasta siempre. Sigan escuchando la radio Vivido Equivocada esta semana, que luego se viene el silencio.